Buenas tardes, amigos de Casa de la India en Valladolid y desde España. Estamos aquí en Buenos Aires, en Argentina, desde la Fundación Astinapura, en ocasión de que hemos concretado a través de la editorial Astinapura la edición completa del Mahabharata en español. Y a raíz de ello, entonces, estamos haciendo esta presentación para darles a conocer las características que tiene esta traducción, esta obra en general. Para ello estamos comunicados con el licenciado Hugo Labate, que es el traductor de esta obra. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a los oyentes en la Casa de la India en Valladolid. Es un placer poder saludarlos por este medio. Bien, contanos qué es lo que te llevó a gestar este proyecto de tener en español el Mahabharata, ya que sabemos que está disponible desde hace muchas décadas en inglés, y es una pregunta que a veces escuchamos que nos hacen. Bueno, pero ¿por qué un Mahabharata en español? Bueno, es parte de mi historia personal y una de las cuestiones que tengo vistas en cuanto a la pedagogía, que nadie aprende nada carente de un contexto, nadie puede comprender la dimensión de algo si no entiende el contexto en el que eso sucede. Yo tuve una vivencia directa de eso cuando en su momento, hace muchos años de esto, en la fundación, empezamos con la lectura del Bhagavad Gita, un elemento clásico, digamos, en la literatura hindú, pero en ese momento, leyendo el Gita, que es un libro pequeño, son unas, no sé, 50 páginas, 60 páginas, resulta que para poderlo captar en su dimensión, qué era lo que estaba pasando ahí, de qué dialogaban esos personajes, nos contaron en ese momento que eso pertenecía a una obra mayor, a una epopeya mucho más vasta, que era el Mahabharata, y ahí tuve un primer momento de curiosidad. Bueno, a ver, ¿cuál es ese contexto en el cual esta historia, este diálogo se sostiene? Y así fue como empecé a tratar de rastrear alguna edición completa del Mahabharata. Al principio era casi imposible conseguirla, luego conseguimos una versión en español disponible, que es una versión abreviada, una versión en 2 tomos, que se me escurrieron de entre los dedos en una vacación, me resultaron de muy grata lectura, y me pregunté entonces por qué la obra no estaba completamente disponible en español, y ahí fue cuando me desayuné de que en realidad era un trabajo enorme, porque eran 12 volúmenes, y según dice la investigación al momento, parece ser que es la segunda obra literaria más grande que se conozca en la historia, detrás de una colección de cuentos tibetanos. Y entonces, bueno, me resultó muy curioso eso, y me pregunté cómo era posible que una obra de esas características, que tiene tanto que ver con la cultura de India, con ciertos rasgos de la psicología humana, de tanta importancia, digamos, para entender a fondo esa cultura, no estuviera disponible en español. Así que ahí fue cuando comenzamos a indagar, ¿no? ¿Dónde podíamos acceder a la obra completa? Y hubo una, junto con la directora en ese entonces de la filial de la fundación donde yo estaba estudiando, y entonces nos acercamos a la Embajada de la India, que en su momento muy amablemente cuando le manifestamos la intención de conocer mejor la obra y eventualmente llegar a traducirla, nos hicieron llegar un juego completo, un ejemplar completo de los 12 tomos traídos desde India en una hermosa caja. Este, y, y eso así empezó la cosa, ¿no?
yo creo que la posibilidad, el español como prácticamente la segunda lengua mayor de Occidente, con la cantidad de hablantes que tiene, con la enorme potencia cultural además que tiene en cuanto a literatura, en cuanto a poesía, no podía estar ajena a un monstruo literario de este tamaño, ¿no? Así que creo que eso fue un poco lo que me animó a llevarlo, a proponer este trabajo, que en principio intentó ser un proyecto colectivo, un proyecto que arrancamos entre varias manos, pero que después luego, por los avatares de la vida, se terminó siendo un ejercicio personal. Así que creo que esos son algunos de los motivos por los cuales me pareció interesante que estuviera disponible en español para disfrute del amplio público que significaba darle ese acceso. Al momento de elegir la obra inglesa desde la que ibas a trabajar, porque sabemos que no hay una única edición inglesa, tu elección evidentemente no fue azarosa, sino que te ubicás en una obra original, en uno de los momentos quizás de mayor revolución en el sentido propio de la palabra en la historia de la India, que es fines del siglo XIX, principios del siglo XX en Bengala, más específicamente en Calcuta, donde se gesta el llamado renacimiento bengalí y por consonancia el gran renacimiento de la India. Contanos entonces acerca de las características de esta edición sobre la que trabajaste y sus dos personajes asociados. Bueno, un poco para agregar un poco así como de misterio, la obra cuando se publicó fue publicada bajo el nombre de su editor, no fue publicado quien la estaba traduciendo, sino que se publicó en una serie de folletines, se iba publicando por capítulos, a lo largo de un periodo bastante largo, si mal no recuerdo, cerca de 13 años más o menos, que fue el tiempo que se tardó en hacer la traducción completa del original sánscrito. El editor, que fue el mentor de esta obra, un bengalí de nombre Pratap Chandra Roy, hacia fines de los 800, era un hombre de una incansable energía, de una capacidad de trabajo enorme. Ya desde pequeño cuentan algunas anécdotas o algunas historias sobre su vida que lo pintan de cuerpo entero, que ya desde niño se las ingeniaba para vender pequeñas cositas y con ese dinero que lograba vendiendo en la calle comprarse libros, ¿no? Se ve que entre él y los libros había algo personal, y pronto a los 20 años empezó con su primer empresa, su primer imprenta, ¿no? Este joven, en aquella época que vos llamabas del Renacimiento hindú, digamos, empezó a pensar que quizá la relación con los entonces ocupantes ingleses de la India podía mejorar y podía lograrse un entendimiento más cabal si los lectores de habla inglesa, no solo los que vivían en India, sino en el resto del mundo de habla inglesa, tuviera acceso a buenas traducciones no deformadas de las obras clásicas hindúes. Así fue como, pensando cuál podía ser la obra que mejor retratara a la India como cultura, como historia, como proceso artístico. Roy pensó entonces en el Mahabharata, y a partir de que tuvo esa idea, le surgieron dos trabajos. El primer trabajo era conseguir fondos para una obra de esta magnitud, porque había que
imprimir un material, lo cual siempre incurre en un costo de edición, y por el otro lado, pagar el trabajo del traductor. Así que había una inversión económica que pensar, y Roy la logró hablando con muchísima gente y comprometiendo a muchísima gente que voluntariamente hizo donaciones y mantuvo vivo el proyecto. Y cualquiera que haya conocido el trabajo que da hacer algo en base a donaciones, sabe la cantidad de esfuerzo, la cantidad de vida que hay que dedicar para que ese flujo de energía no se corte. Así que la verdad es que hay que ponerle una cosa muy meritoria a Roy. Y la otra cuestión fue encontrar al traductor adecuado, porque él no quería una traducción que fuera, que no le hiciera justicia al Mahabharata como tal. Entonces necesitaba buscar a alguien que reuniera, primero, una excelente capacidad de expresión en inglés escrito, y por el otro lado, alguien que tuviera la voluntad de poder llevar adelante una obra tan vasta, que en muchos casos implicaba leer no solo versiones diferentes, ya que en India hay varias versiones distintas del Mahabharata en las lenguas originales, y sino que podrá ir procesar los comentarios, y esto, o sea, tenía que ser a la vez alguien muy bueno en inglés y en redacción, y a la vez alguien que fuera un erudito o un pandit en términos clásicos del saber hindú. Así Claro, que porque ahí le llegó, sí. esto que mencionás es importante porque no es simplemente una traducción lisa y llana, sino que hay todo un trabajo de cotejar las distintas versiones que en la propia India existía, que como sabemos en muchos casos son muy divergentes, ¿no? Sí, incluso por un lado las diferentes versiones y por el otro lado además las diferentes interpretaciones, porque hay algunos versos o algunas partes, digamos, que podrían ser oscuras desde el punto de vista de la comprensión, y que para traducirlas, ya sea inclinándose por una palabra o por otra, cambia completamente el sentido. Entonces, la necesidad de buscar a alguien que pudiera resolver esos acertijos y pudiera darle una mirada uniforme, digamos, a la traducción, era bastante importante. Ahí fue entonces cuando a Roy le recomiendan a un periodista, que es Kishari Mohan Ganguly, que fue además director de escuela, escritor, un hombre de un gran conocimiento, que estaba trabajando a la sazón estaba editando una revista. Entonces, se ganaba básicamente la vida con esa revista que editaba. Ganguly al principio lo sacó un poco como diciéndole, no, mire, usted me está pidiendo algo que va más allá de mis fuerzas, imagínese, es un trabajo que quién puede garantizar que uno lo va a terminar, es muy complicado, pero bueno, se ve que Roy tenía entre sus virtudes la capacidad de convencer a la gente, y así fue. Durante 13 años Ganguly fue entregando capítulo tras capítulo de la obra, pausando solo un par de veces por motivo de enfermedad, hasta que luego de 13 años, sí, con la entrega del capítulo final, se reveló ahí en ese momento quién había sido el traductor, porque el acuerdo que había hecho Ganguly en su momento con Roy dice, mire, no vamos a poner mi nombre hasta tanto la obra no esté terminada, porque si después lo tiene que tomar otra mano o lo tiene que hacer alguien más, dice, sería aventurado que ya lo empecemos a decir. Así que en gran humildad, en discreto silencio, digamos, ¿no? Tradujo todo la obra, y recién al final quedó revelado de quién se trataba. Ahora, eso en el sentido público, es decir, había mucha gente del ambiente que sabía quién lo estaba traduciendo. Y de hecho Roy hizo en algunas oportunidades, hizo consultar algunos tramos de la traducción con otros expertos para garantizarse, pero bueno, como la verdad es que resultó, tiene la ventaja de las traducciones hechas por una sola mano, ¿no? Que es que
el lenguaje es uniforme, la elección de los términos es uniforme, la forma de relatar es parecida, con lo cual eso hace que de todas las ediciones posibles para hacer una versión al español, nos pareció la que más la que más correspondía y sobre todo además la que estaba bendecida por los mejores augurios, ¿no? Los augurios de gente que había querido hacer eso por mejorar el entendimiento entre los pueblos, gente que había elegido hacer eso con una vocación de humildad y de trabajo más que de figurar en algún diario de la época, ¿no? Esas dudas que parece que al comienzo tuvo Ganguly, ¿no las tuviste vos cuando comenzaste esta gesta que te llevó, ¿cuánto? 7 años de traducción, por lo menos. Sí, fueron 7 años de traducción y después con menos intensidad, pero llevó también un tiempo la edición, el trabajo de corrección que llevamos juntos con el editor, que le agregó una cantidad importantísima de notas al pie y de referencias cruzadas que hacen que el lector aproveche mejor la obra. Yo creo Y que especialmente también hubo una tematización, ¿no? Todo el trabajo que hicieron junto con el ingeniero Agustín Balbontín de titular toda la obra y para poder ubicar rápidamente las historias, creo que es uno de los méritos importantísimos que tiene esta edición en español para que el lector que no está, ningún lector medio, ni siquiera hoy día en la India, puede ubicar memorísticamente a través de simples números dentro de los parvas, o sea, las partes del Mahabharata, dónde está tal o cual historia, ¿no? sí, eso ya lo creo. Para mí el trabajo del ingeniero Barbotín ha sido un salto de calidad muy importante, digamos, ya que hay un nivel importantísimo de erudición y de conocimiento volcado en estas notas al pie que son fundamentales para que uno pueda entender mejor lo que lee, digo, ¿no? Así que, y ubicarse en el medio de este mar de historias, así que me parece que la traducción ganó enormemente con eso. Y en total, desde que empezamos hasta que apareció el tomo 1, deben haber pasado casi unos 12 años, me imagino, más o menos. Y desde el 1 hasta el 12, que ha finalizado la edición, calculo que otros 7 por lo menos, entre 6 y Sí, 7, así que estamos en una obra que ha llevado casi 18 años, como 18 días dicen que fue la batalla del Mahabharata, ¿no? así es. Y algo que también comentaste, todo el trabajo que hicieron ustedes de notas, que no se limitaron simplemente a traducir las notas de Ganguly, que pueden tener quizás al día de hoy 100 y pico de años, y para otro tipo de público, sino que han desarrollado un cuerpo de notas importantísimo, creo que andan en 500 notas cada uno de los tomos, dedicado al lector contemporáneo en idioma español, ¿no? Exactamente, exactamente. Es algún caudal valiosísimo de información. Yo creo que hay ahí como para que cualquier lector actual pueda tener una dimensión cabal de lo que está leyendo. ¿Y qué vigencia sigue teniendo hoy el Mahabharata para nosotros, año 2020, occidentales, hispanoparlantes, que te sigue motivando y te sigue haciendo eco en sus palabras, en sus historias? Yo creo que hay dos elementos, uno que es más de tipo formal y otro que tiene que ver con el contenido. En cuanto al aspecto formal, el Mahabharata es una epopeya y en ese sentido comparte lazos de parentesco con la Ilíada, la Odisea, la Eneida y otras grandes creaciones monumentales de la humanidad. Se diferencia de ellas por su tamaño, digo, ¿no? La Ilíada y la Odisea caben cada una en un volumen corto, mientras que el Mahabharata es mucho más grande, pero por lo menos en cuanto al género, para la persona que ama la literatura, el género épico
tiene unas constantes que son interesantes, digamos, ¿no? Es decir, plantea conflictos morales, plantea la toma de decisiones en base en momentos difíciles. Las epopeyas son textos que las culturas dejaron como textos didácticos, ¿no? Textos para dejar reflejado cómo es el comportamiento esperado de las personas en determinadas situaciones, y en ese sentido transparentan mucho los sistemas de valores, los sistemas de creencias, qué es lo importante, ¿no? Y ahí me parece que eso todavía nos dice algo a las personas de hoy día, ¿no? Enfrentados a tomar decisiones en tiempos difíciles, como a cada generación le toca resolver lo suyo, cómo lo hacemos. Y el rasgo formal al que me refería es, en este caso particular, el Majábharata tiene una estructura más oriental que la Ilíada y la Odisea. Cuando digo oriental me refiero a una práctica que es muy común en la literatura antigua de Oriente, incluyendo Las Mil y una Noches, incluyendo otros libros de la tradición oriental, que es el cuento adentro del cuento, ¿no? Es decir, alguien empieza a contar una historia y en el medio de la historia, el personaje de la historia comienza a contar una historia donde a su vez hay un personaje que relata, y luego hay que cerrar esas muñecas rusas, ¿no? Como retrocediendo para atrás. Es un dispositivo bien interesante, ¿no? Donde aparecen capas de sentido, aparecen diálogos internos adentro de la obra, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, es un dispositivo completamente, uno diría desde el punto de vista literario, ¿no? El tema de los flashbacks, de ir para atrás, ¿no? Estamos en un determinado momento, pero hay que contar una historia de algo que esto pasa porque antes había ocurrido y ahí vamos para atrás en el tiempo. Así que esta idea que parecería tan moderna, ¿no? Como de un quiebre de la línea temporal, ¿no? Ya era practicado por este tipo de literatura en aquel entonces, ¿no? Así que eso le da un encanto y le da una particular manera una cosa interesante cuando uno lo lee, ¿no? Mantiene la atención, mantiene el foco y te lleva y te trae, ¿no? Juega de alguna manera con el lector. La otra, más allá de estos aspectos formales o literarios, si se quiere, después el otro punto que para mí tiene un valor más profundo, y es la representación del conflicto al que se enfrentan los seres humanos cuando fuerzas más poderosas que ellos los transitan, ¿no? En las epopeyas, como forma clásica, siempre está presente la intervención de lo divino, ¿no? Siempre aparece algún rasgo donde las fuerzas que se están moviendo son algo más que humanas, y eso pone a los seres humanos en una situación de mucha tensión, porque cuando estamos enfrentados a algo que no somos capaces de manejar, que no entra en el alcance de nuestra pequeña vida humana, aparecen entonces conductas y rasgos psicológicos más propio de lo heroico, más propio de el tener que hacerse cargo de una situación aún sin saber cómo se va a salir de ahí, ¿no? Y ahí me parece que hay algunos personajes o algunos retratos. El Majábharata tiene algunos retratos psicológicos de una profundidad muy interesante, digamos. Por ejemplo, la historia del padre que no supo poner límites y que a causa de no haber sabido poner límites desató la guerra que destruyó un imperio, ¿no? Y ver esa tensión palpable todo el tiempo entre que no sabe cómo hacer para controlar a su hijo
sabe que su hijo está haciendo las cosas mal, pero al mismo tiempo él no sabe cómo parar, ¿no? No sabe, el cariño lo tiene obnubilado, no sabe cómo parar. O el tema, u otro de los motivos de la obra, son los secretos, ¿no? El secreto guardado durante tantos años, que era una vergüenza y que nadie lo quería contar, y que en algún momento, bueno, finalmente se tiene que revelar, y cómo la persona que guardaba ese secreto vivió sufriente toda la obra, por cargar encima de sus espaldas esa cuestión, ¿no? Y después quizás otros personajes que uno podría decir menos multicolores, pero con grandes formas de mostrar. Por ejemplo, el que odia todo el tiempo, el que comprende todo el tiempo, el que dice esto va a pasar de todas maneras, así que no te preocupes, ¿no? Es un gran muestrario de tipos psicológicos que realmente tienen su validez al día de hoy, es decir, son rasgos de la humanidad, ¿no? Eso no se ha perdido. Y finalmente, bueno, uno de las partes quizá más sustanciales de la obra tiene que ver con la larga conversación que tiene el abuelo explicándole a su nieto el arte de reinar, el arte de gobernar, que ocupa una porción importante de la obra, y donde uno realmente ve reflejado, digamos, casi como en un compendio, un resumen del pensamiento metafísico, del pensamiento político, del pensamiento histórico, que era propio de aquella época, y que realmente es como leer una enciclopedia prácticamente. Dicen el propio libro dice de sí que lo que no es, lo que existe está en este libro, y lo que no está en este libro no es importante. Así que la verdad es que, bueno, por su extensión hace que uno tenga que creerle, me parece. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho este acercamiento a través de este mecanismo del Zoom, que nos permite estar el uno con el otro, y desde aquí con la gente de España interesada en la edición de esta obra, que desde Argentina comienza a difundirse hacia el resto del mundo hispanoparlante. Y vamos a continuar en esta presentación con cuál es la vigencia que tiene para la propia India estas historias sagradas en general, y en particular la del Mahabharata. Así que muchas gracias por tu participación, y desde ya, bueno, por la gran tarea llevada adelante para que esta obra pudiera ser dada a luz, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, y ojalá que lo puedan disfrutar. Y seguimos entonces, amigos, como les comentábamos, con la presentación de cómo las historias del Mahabharata y las historias sagradas en la India tienen aún hoy día una gran vigencia.